Soy miembro del equipo fundador de Sandbox AQ. A ver, ¿puedo pasar aquí? ¿Ahí estáis? Aquí, uno atrás. Aquí, perfecto. Voy a empezar hablando de los LLMs, Generative AI, los Foundational Models, y luego voy a explicar un poco la convergencia entre inteligencia artificial y física cuántica. Pero antes quería explicar un poco por qué estoy aquí presentando hoy. Hace un año que me mudé a Málaga, aquí de vuelta. Llevo 15 años fuera de España, aún estoy aprendiendo un poco cómo funciona España. Y la verdad que Pedro ha sido un muy buen aliado. Llevo un par de años hablando con Pedro sobre, le estoy explicando todo lo que estamos haciendo en Sandbox AQ, por qué nos fuimos de Alphabet, por qué esto es tan importante en los próximos 5 o 10 años. Y yo siempre le digo, estamos en el momento crítico, tenemos el talento en España de que si ponemos las semillas adecuadas, somos líderes en 5 o 10 años en este dominio. Tenemos todo. ¿Cómo hacemos para crear en esta industria? Y luego escucho, porque Pedro es una persona que tiene mucha experiencia, ha creado varias industrias, y lo único que me dijo fue, Fernando, tienes que venir a Metic a presentar. Entonces aquí estoy, y a ver qué tal cae todo. ¿Cuántos físicos hay en la sala? Está Román, de Multiverse, 2, vale, 3 o 4. No hace falta saber física para entender la física cuántica ni lo que hacemos con inteligencia artificial y cuántica. De hecho, voy a compartir algo personal que no suelo compartir, que os va a relajar. Yo suspendí física cuántica en la universidad. Soy ingeniero, soy medio técnico, pero no tengo un PhD, un doctorado en física. Y en la universidad la suspendí porque no entendía nada. Saqué un 6 sobre 20, era en París, y fue el día más feliz de mi carrera porque dije, jamás pienso volver a ver esto. Hasta que hace 7 años me crucé con el equipo con el que trabajo ahora, que estaban investigando la convergencia entre inteligencia artificial y cuántica, y me apasionó. Y ya me puse a estudiar por mi cuenta, y no hay nada más bonito que estudiar por tu cuenta porque realmente aprendes, no como en la universidad. Entonces, vamos a empezar. Luego cuento la historia de Sandbox, pero quiero llegar ahí a través de los LLMs y dónde estamos los últimos 2 años. ¿Conocéis la curva de Gartner? Imagino que sí. Es las expectativas o la adopción de una tecnología cada vez que llega. Para los que hemos pasado más de 5 o 6 años en Silicon Valley, esto pasa cada 2 por 3, y el cerebro humano siempre se emociona muchísimo al principio. Entonces nos pasa con las relaciones personales también, que damos esa primera cita y queremos que es increíble y luego ¡buf!, nos pega la desilusión. Lo mismo pasa con las tecnologías. Es decir, viene el ChatGPT, hace ya casi 2 años del boom de ChatGPT. Nosotros llevamos trabajando en LLMs desde hace más de 5 o 6 años. De hecho, todo empezó en 2017 con un paper que se llama Attention is all you need de Google, muchos ingenieros de Google que trabajaban en eso para Google Search. Y de repente, LLMs va a cambiar el mundo. GenAI va a cambiar el mundo, y los últimos 2 años ha sido un boom de GenAI que estamos ya casi hasta ardos. Pero ¿dónde están ahora? A ver, lo vemos, están ahí, justo al pico del hype. Y esto pasa constantemente. Entonces ahora vamos a entrar en la parte de desilusión. No os voy a desilusionar hoy, os voy a motivar. Pero estamos entrando en ese pico en el que decimos, vale, han pasado 2 años, pero yo sigo llamando al call center y me sigue atendiendo un robot programado con 4 respuestas. O me atiende una persona programada con 8 respuestas. ¿Dónde está esa automatización de la que estábamos hablando? ¿Por qué han pasado 2 años y no lo hemos visto? Una de las cosas, en mi opinión, negativas que ha pasado estos 2 últimos años es que hemos metido todo AI en los LLMs. Es decir, el boom que hemos visto los últimos 2 años, hemos dicho, todo AI, va a ser un boom de AI. Y lo que ha pasado los últimos años es solo GenAI. Y vamos a ver que GenAI, los LLMs son muy buenos, pero son muy buenos con palabras. No piensan, no racionalizan. Lo dice Jan LeCun, que es el Chief AI Officer de Meta, es el llamado el Godfather de la inteligencia artificial, junto con Fei-Fei Li. Fei-Fei Li es la Godmother. Y entre ellos dos, hace 20 años, empezaron ImageNet, que era la primera database para empezar a analizar, empezar a hacer grandes modelos de inteligencia artificial. Ahí cogían cada imagen y la intentaban, digamos, ponerle un label a cada una a una, todas las imágenes que existían en el mundo. Y empezaron a decir, ¿y si podemos realmente crear una base de datos en la que tenemos todos los objetos del mundo, todas las imágenes del mundo, y decimos lo que es cada una? Y ahí empezaban a salir todos los modelos de inteligencia artificial. Él es uno de los fundadores y él es uno de los primeros, aparte es uno de los únicos que se atreve a llevar la contraria a Elon Musk públicamente. No sé si lo habéis visto, pero tiene un thread muy bueno contra Elon Musk en Twitter, que es muy interesante si lo queréis ver. Y él te dice, los modelos fundacionales son solamente modelos estadísticos.
en los que se calcula la probabilidad de que sea la siguiente palabra. No piensan, simplemente te dicen, basado en este texto y en el entrenamiento que he recibido, creo que la siguiente palabra debería ser esta. No piensan realmente. Entonces, son muy buenos sobre todo para herramientas de marketing, para herramientas de palabras. Yo lo uso todos los días, uso GPT, Llama, Gemini, todos los días para redactar emails, para redactar los títulos de esta presentación, etc. Pero realmente no son los que nos van a salvar, los que realmente van a hacer todo el esfuerzo detrás de inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando ahora? Gartner se entrega y nosotros hablamos con muchos ejecutivos, board of directors, y vemos lo mismo, ¿no? Empiezan a ansiarse, diciendo, ¿dónde está esto cambiando mi industria? No lo veo. Lo he intentado llevar a producción y no he podido. Vemos inversores que empiezan a ir a los VCs, que quieren retorno a 3, 5 años, empiezan a decir, oye, metí dinero a estas empresas, pero estas empresas están empezando a pivotar, porque empezaron con B2C hacia consumer, y ahora se dan cuenta que a lo mejor en consumer no hay tanto valor, sino empiezan a pivotar hacia B2B para enterprise, y eso ya son procesos de venta de 12 a 18 meses, y es muy distinto. La parte de consumer están viendo que las grandes hyperscalers lo ofrecen gratis, entonces se está comoditizando, y entonces empezamos a ver cómo esas empresas muchas veces empiezan a vender ahora, empezamos a ver consolidación en el mercado. Se empiezan a vender como talento, ¿no? Una gran empresa que no encontraba el talento puede tener capacidad de comprar una empresa de 10, 20 empleados, una startup, y decir, vale, voy a adquirir el talento. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Cuánta gente aquí ha jugado en su empresa, ha intentado adoptar los LLMs a algún proceso de la empresa? ¿Cuántos habéis logrado llevarlo a producción? 1, 2, cuidado que somos clientes todos de todos, ¿eh? Y yo aún no he visto mucho. A ver, esto es lo que suele pasar, ¿de acuerdo? Y es un déjà vu con cosas que han pasado antes también. Seguridad y confianza. No existe aún. Hablas con los abogados que negocian los contratos de datos y te dicen, ahora tardamos mucho más en negociar estos contratos, porque ahora las empresas no quieren ceder sus datos, no quieren que sus datos sean parte del foundational model. Te añaden cláusulas diciendo, por ejemplo, no quiero que uses mis datos para entrenar tus modelos. Famosa la querella que hay entre el New York Times, por ejemplo, y ChatGPT y demás. Performance and reliability. Funciona muy bien a veces a pequeña escala. Llevarlo a producción es otra cosa muy distinta. A veces haces el test en un escenario de tu empresa, funciona muy bien, pero luego en producción no funciona. Costo y ROI. Hablaba Román antes del costo energético. He hablado con varias empresas que te dicen, sí, lo hemos probado, nos encanta, resultado genial. Ahora, no puedo llevarlo a producción porque me cuesta más de lo que gano realmente llevándolo a producción. Muy bonito, queda muy bien, pero de momento es demasiado caro. Integración y compatibilidad con otros procesos de ERP o otras herramientas que tengamos. Hemos visto lo que pasó con CrowdStrike y Microsoft hace poco, la integración que tenía y el update de un software, lo que puede llegar a pasar. Entonces, la integración con todos los otros sistemas, todos los otros softwares que tienes en una empresa, es mucho más complicada la parte de IT. Y lack of expertise, que es lo más importante. Aunque yo sé que ahora en LinkedIn todo el mundo es experto en AI, realmente no hay tanta gente que lleve la inteligencia artificial desde hace más de 3, 4, 5 años. Si queréis ver su LinkedIn, podéis ver los papers que han publicado, podéis elegir la gente que realmente lleva desde antes del boom de ChatGPT. Entonces, ¿qué nos deja esto? Si pensamos en el pasado, en el déjà vu, he cogido el ejemplo de cloud. Podría haber cogido el de Internet o el de cualquier otra tecnología, pero el de cloud me ha parecido el más similar a lo que está pasando hoy en día. 2008, 2010 empieza a haber ese boom de cloud y todo el mundo como loco. Necesito un Cloud AI Officer, Chief Cloud Officer, etcétera, en todas las empresas. Y luego empezamos a dar cuenta con el hype de que no llega a cloud. De hecho, hablamos con varias empresas que aún están hoy en día en su estrategia de migración de datos a la nube, que aún las están haciendo. Y de hecho, hoy en día vemos hasta el proceso inverso a veces, cambiar de la nube pública a crear su propia nube privada. Pero es lo que viene después. Entonces, ¿qué hay después de ese bajón? Lo que no podemos ver al principio del hype, porque estamos tan obcecados con todo lo que está pasando en el corto plazo, que no somos capaces de ver lo que hay detrás. Esto es de lo que vamos a hablar ahora, qué es lo que viene detrás de inteligencia artificial, de lo que está pasando. En cloud hubieron muy buenos avances, mucho valor creado, justo después de ese hype. Y mucho fue concentrado en los hyperscalers, que empezaron a comoditizar todo. Y otras grandes empresas que fueron de fuera de los hyperscalers, como Red Hat, por ejemplo, fueron luego adquiridas por uno de los grandes. Creo que Red Hat fue adquirida por IBM. Esto lo expresa un poco. Estamos pasando por lo mismo con la inteligencia artificial.
Si queremos entender hacia dónde va la inteligencia artificial, un gran ejemplo es Jensen, de NVIDIA, ¿no? Es decir, todos los que están haciendo algo con inteligencia artificial están usando GPUs. Para los que no están relacionados con las GPUs, es Graphic Processing Unit. Empezaron con los videojuegos. Luego dijeron, oye, ¿y si usamos este hardware para hacer modelos de Machine Learning? Y luego dijeron, oye, ¿y si cambiamos el hardware para hacer modelos de inteligencia artificial? Entonces, todo el que usa AI, Jensen, NVIDIA, tiene visibilidad hacia lo que hacen. De hecho, tiene un modelo de negocio muy bueno porque ellos orientan el diseño de su hardware hacia los desarrolladores. Trabajan mucho con desarrolladores. Tienen cientos de miles o millones de desarrolladores. Entonces, cuanto más se usa un hardware en una dirección, ellos reorientan el negocio en esa dirección. Si hay desarrolladores usando algo en un dominio, ellos dicen, la industria va por allá. Y hace 2 meses tuvo un keynote muy bueno, de los pocos keynotes que hacen CEOs hoy en día, que habla de producto muy bien en Taiwán. Steve Jobs hacía keynotes muy parecidos y hablaba de 2 cosas de que viene de AI. Primero decía lo mismo que decía Jan LeCun. El LLM y demás es scratching the surface, es simplemente la primera capa del AI de la cebolla. Y perdonadme por las expresiones que uso, pero es que tengo un cacao entre inglés y español que... Entonces dice, lo que viene, lo que más veo y lo que más excitement le provoca a Jensen es 2 cosas. Una es robótica, aplicar todos los modelos de inteligencia artificial a humanoids y robótica. Puede ser robótica como estos, que aparece ahí, esta es la presentación que hizo, o puede ser nanorobótica o puede ser biorobótica. Son pequeños robots que se meten híbridos dentro de tu cuerpo o dentro de materiales, etc. Y la segunda es cuántica. Está viendo que la cuántica es lo que te está tirando, porque... voy a construir sobre la frase de Elena, todo está hecho de átomos. Sí, todo está hecho de átomos y las leyes de la física cuántica explican cómo los átomos se comportan entre sí. Si logramos correr esas ecuaciones de la física cuántica con los GPUs de NVIDIA, entonces ya podemos entender cómo todo funciona. Entonces, por ahí van los tiros. Esas son las 2 cosas que Jensen habla. Está en YouTube, lo recomiendo, son 2 horas maravillosas. Que habla mucho de producto y de hacia dónde van las cosas. Entonces, esto es solo un ejemplo. Lo que vemos siempre en prensa, lo que la mayoría de la gente está hablando, etcétera, son los LLMs. Abajo del iceberg veis todos esos tipos de modelos de inteligencia artificial. Algunos habéis oído hablar de ellos, otros no. Solamente he puesto algunos, hay otro par de docenas de ellos. Ayer, hace una semana, descubrí otro y, de hecho, ahora es que no paran de salir nuevos. Cada modelo es mejor para una cosa o para otra. Knowledge Graph, por ejemplo, es muy interesante porque te habla de cómo organizar y hacer modelos, cómo funciona tu cerebro. Tu cerebro, cuando activas una idea, se activan diferentes neuronas de diferentes partes del cerebro. Entonces, ellos almacenan la información y la ejecutan de una forma muy similar. No es como los LLMs, que son como vectores lineales de palabras. Es muy distinto. Otra muy interesante que lleva Jan LeCun desde Llama con Facebook, y es en lo que él realmente está inspirado, es VGPA. La V es para vídeo. Entonces, la idea es poder entrenar modelos de inteligencia artificial con vídeos. En lugar de decirle al modelo de inteligencia artificial así se hacen las cosas, dice vamos a hacerlo igual que aprenden los seres humanos. ¿Cómo aprendemos de pequeños a andar? Cuando andamos no hablamos, no sabemos leer palabras. No le mandamos un ChatGPT a nuestro bebé y decimos, mira, así se anda. El niño ve cómo nosotros andamos y copia. ¿Cómo un niño sabe que un avión vuela o que un coche va por la carretera? Porque los ve. Generalmente no le enseñamos. Es decir, no, es que los aviones vuelan y los coches van por la carretera. No, él ha visto 1000 aviones y 990 volaban. 10 se estrellaron, entonces sabe que de vez en cuando algunos se estrellan. Entonces, el futuro de lo que quiere hacer Jan LeCun, por ejemplo, es entrenar modelos de inteligencia artificial con vídeos, igual que los que aprendemos los seres humanos. Eso lo puedes combinar con otros de los otros modelos. Ahora que sabéis que existe todo eso de inteligencia artificial, ¿vale? Que es mucho más de lo que llevamos hablando solamente en los últimos 2 años, hay muchos researchers, hay muchos papers muy buenos, muchas aplicaciones. ¿Ya he conseguido capturar vuestra atención? Os veo a todos bastante... ¿Sí? Vale, ya estoy ahí. No durmáis, ¿eh? Aún no he empezado con la cuántica. Ahora imaginaos si aplicamos toda esa inteligencia artificial que te ayuda a procesar grandes cantidades de datos y a correrlos y a saber lo que va a pasar en el futuro al mundo real. El mundo real me refiero a la física molecular, a las moléculas, a los átomos. Y ahí tienes la biología, la química, lo que realmente nos impacta. No hacer un mejor PowerPoint. Está muy bien hacer un mejor PowerPoint.
no a hacer el mejor customer service, sino realmente a cambiar cómo se crean las cosas y cómo la física interactúa con el día a día. Ahí es donde empezamos nosotros, donde el mundo de los bits, la inteligencia artificial, ceros y unos, ahí donde lo veis, esta presentación, este reloj, el mensaje que mandáis por WhatsApp, todo. Hemos ido a la luna con ceros y unos, todo se comunica en ceros y unos, es muy, muy básico, mezclado con el mundo de los átomos, que es el mundo de la cuántica. Y voy a dar ejemplos ahora, voy a dar muchos ejemplos porque son muy divertidos y además entra mucho mejor la información de las cosas que se pueden hacer. Nada de lo que hacemos aquí, cuando hablo de quantum technologies, no usamos quantum computing, no usamos ordenadores cuánticos. Todo lo que la física cuántica se puede usar de muchas maneras. Lleva 100 años. La inteligencia artificial lleva unos 60, 70 años, la física cuántica lleva más de 100 años. Todo está probado, no está en deep research o en los laboratorios. Hay que sacarla de los laboratorios y ponerla a aplicarla para crear la industria y resolver problemas actuales. Pero no usamos ordenadores cuánticos. Creemos que van a ser muy útiles en el futuro, pero de momento aún están en research. De hecho, Google lanzó hace un par de meses un concurso que si encontráis un uso útil, business useful, de un ordenador cuántico, os paga 5 millones, si queréis probar. Y se puede acceder a cualquier ordenador cuántico desde la nube. Entonces, voy a contar rápidamente la historia de Sandbox para que entendáis de dónde viene todo esto. Jack Hidary, que Elena lo entrevistó en el South Summit hace un par de años, es nuestro CEO, fue contratado por Sergey Brin, uno de los fundadores de Google, en el laboratorio secreto de Google donde creamos empresas para Google. Yo llegué en 2015 y estuve ahí unos 6 años, 7 años. Y empezaron a explorar. Dice, tú paséate por aquí, lo que se llama Entrepreneur Residence, y paséate por aquí y empieza a explorar. Y empezó a decir, quiero más física, quiero más ciencia de verdad, pero aplicada a ingeniería. Y empezó a traer profesores de universidades de física y empezó a darse cuenta de que la inteligencia artificial podía ayudar a la física cuántica y que, usando modelos de física cuántica, como ha explicado Román esta mañana, se podían mejorar procesos de hoy en día en la vida real. Entonces empezamos a explorar y a hacer pruebas y a conseguir clientes. Y ahí Eric Schmidt, que es nuestro chairman, dijo, esto va a cambiar el mundo, me uno a vosotros y vamos a hacer una empresa que también trabaje con el Departamento de Defensa y a nivel global. Y en 2022 nos salimos, un equipo de 20 personas, y fundamos la empresa a nivel global. Conseguimos, por ejemplo, llevamos desde entonces trabajando con NVIDIA, conseguimos transformar las GPUs con software para que en lugar de correr los modelos de Machine Learning, corrieran un tipo de cálculo que se utiliza mucho, que es DFT, para temas de biología y simulación, y conseguir uno de los mayores cálculos de la historia. Y hoy en día trabajamos con nuestros partners, desde NVIDIA, Accenture, Deloitte, Vodafone, etcétera, a nivel mundial. Entonces, esa es un poco la historia, pero empezó intentando investigar inteligencia artificial y cuántica, y nos dimos cuenta de que había todo un mundo de posibilidades fuera de usar los ordenadores cuánticos. Google sigue haciendo un trabajo excelente con ordenador cuántico. Nosotros trabajamos ahora con todas las clouds, con IBM, con Microsoft, con Google, etc. Somos amigos de todos. Trabajamos en 3 áreas. Si veis el programa de la cuántica europeo, que está muy bien descrito, el programa de la cuántica europeo tiene 4 o 5 verticales más o menos. Es decir, tiene los ordenadores cuánticos y luego tiene estos 3 pilares. Los sensores, de los que hemos hablado esta mañana, sobre los sensores que hay en el hospital, voy a dar un par de ejemplos. Química y bioscience, y luego seguridad y privacidad. No me va a dar tiempo a cubrir la última parte de seguridad y privacidad, de la parte post-cuántica, pero es algo con lo que estamos trabajando con 10 de los 12 top bancos del mundo. Entonces, vamos un poco atrás, vamos a volver a 2015. Este es el año que yo llego a Google X, y me acuerdo que empiezo a ver todos los coches autónomos. ¿Quién ha ido a San Francisco los últimos 6 meses? ¿Habéis visto los coches autónomos? ¿Sí? Ya están por todos lados en San Francisco, ya se puede coger. El otro día vi un anuncio de que Uber ha hecho un partnership con Cruise para que con Uber puedas coger un coche autónomo. Pero en 2015 no estaba tan claro. Google eran los más avanzados, Waymo se llama la empresa, y tenían a lo mejor, me lo voy a inventar, 20, 50 coches como mucho. Y los tenían en Palo Alto, en Silicon Valley, dando vueltas y aprendiendo. Y tenían un equipo en la India que iba marcando cada día, esto es un stop, esto es una señal, esto es una persona, y dicen, esto no se puede escalar. No podemos aprender rápido así. ¿Cómo lo hacemos para, y Sergey y Larry, que son muy de empujarte a hacer 10, 100 veces más rápido todo, dicen, no necesitamos 1000 millas de aprendizaje, necesitamos 1 millón. ¿Cómo llegamos al 1.000.000 de millas? Y empezaron a hacer simulación. Tienen el mundo real y el mundo simulado. Entonces, en el mundo real, en 2015 tenían unas 1000 millas más o menos de aprendizaje, pero en el mundo simulado tenían 1 millón de millas. Y eso fue lo que realmente le hizo a los coches aprender muy, muy rápido.
porque simplemente con coches en la calle no hubiera tenido tiempo de tener suficiente información para aprender. No sabéis la cantidad de casos que hay raros que no os vais a imaginar nunca, en lo que no se le puede realmente programar a un coche lo que tiene que hacer. Es imposible. Desde un pato cruzando la calle, hasta personas peleándose, hasta cualquier cosa. Hasta los coches que ven un coche autónomo intentan bloquearle para ver si se para. Es decir, es muy interesante cuando estás allí y hablas con los ingenieros que trabajan de esto y aprendes mucho de los casos que tienen que trabajar. Entonces, esto se hace ahora, a ver si funciona este. Ay, me falta el vídeo ese. Bueno, aquí hay un vídeo muy bonito que es de robots. Y son robots humanos en un escenario virtual como el de los coches, pero son cientos de robots subiendo y bajando pirámides de escaleras constantemente, ¿vale? Entonces, imaginároslo, es lo mismo pasa con los robots hoy en día. No puedes tener 1000 robots aprendiendo lo que se puede hacer en cada escenario, pero puedes tener 1000 robots en un escenario virtual en el que está aprendiendo constantemente cómo caer por las escaleras, cómo levantarse, cómo subir un peldaño, cómo esquivar a otro robot, otra persona, etc. Ahora, imaginaos que movemos eso a la parte científica, a la parte de moléculas, a la parte de las proteínas. Antes alguien ha hablado de AlphaFold, había una pregunta de AlphaFold. AlphaFold es el equipo de DeepMind de Google que ha creado la base de datos de todas las estructuras de las proteínas que existen en el mundo. Eso es la estructura. Pero luego, si queremos entender cómo las proteínas interactúan entre sí, tienes que utilizar las ecuaciones cuánticas, que son las del comportamiento. Entonces, si podemos simular esos procesos y empezar a crear esos datos, ya empiezas a empezar a simular la vida y empezar a tener muchos datos de simulación muy interesantes para poder hacer procesos que antes eran manuales y ahora podemos simular. Voy a dar un ejemplo, que ya me han permitido hablar de esto. Trabajando con el UCSF de San Francisco, el Instituto de ¿cómo se llama? Neurodegenerativo, ¿se dice en español? Espero que... Enfermedades neurodegenerativas. Con el premio Nobel Stanley Prusiner. Entonces llevamos con él trabajando un par de años y al principio tenían programado salir a llevar la investigación a clínica en 2031 y con un costo de 1,5 billón. Empezamos a simular las proteínas que ellos querían hacer y llegamos a unas simulaciones que les venían muy bien y logramos reducirlo a que van a ir a clínica en 2025 con un costo de más o menos 125 millones. Les hemos reducido más de 1 billón el tiempo, porque esos son 6 años de clínica de researchers trabajando constantemente, manualmente, para intentar probando hasta encontrar los casos, es muchísimo y eso es mucho dinero. Antes Ángel mencionaba el costo que había para desarrollar nuevos fármacos. Viene de ahí, de que un fármaco tarda 10, 12 años y unos 2 a 5 billones para poder llegar al antibiótico que vosotros os tomáis en casa. Eso lo reduces a la mitad de tiempo, al 30% de tiempo, con simulaciones, porque vamos a pasar de hacer las cosas manualmente y probarlas manualmente a hacerlo simulado. Y de ahí es donde vienen los costos. Esto es un ejemplo de lo que hemos estado haciendo en los últimos 2 o 3 años. Tenemos más ejemplos como estos en materiales y en baterías. Entonces, esto causa como una bola de nieve. ¿Por qué? Porque tú tienes, lo más importante, lo ha dicho Román también esta mañana, es los datos. Si tú creas tu modelo con datos buenos, vas a tener un buen modelo. Si los creas con todo Internet, te va a quedar un modelo muy generalístico y la mayoría de las respuestas van a ser muy generales o alucinaciones. Entonces, si tienes buenos datos y creas tu proprietary data, que es corres estas simulaciones y ya tienes tus propios datos, vas a aplicar los modelos que hemos visto antes, nuevos modelos de inteligencia artificial que hemos visto en el iceberg, que va a ser lo que os tenéis que llevar a casa hoy, el iceberg de todo lo que hay de inteligencia artificial, y creas simulaciones y vas generando aún nuevos datos mejores aún. Y esos vuelves a empezar y vuelves a crear nuevas simulaciones y nuevos datos. Y lo que decían antes, es muy importante mezclar datos de vida real con datos simulados. ¿Hasta ahora me seguís? ¿Sí? Esa es la parte de simulación, súper bonita. Y el otro día anunciamos, por ejemplo, estamos trabajando con nuevos materiales para la Armada, igual de resistentes, pero que pesen la mitad. Imagínate un soldado que tiene que llevar 50 kilogramos, si pudiera llevar 10 sería mucho mejor, pero con la misma resistencia. Baterías, en la parte de simulación hay muchísimo que se puede hacer gracias al nivel computacional que tenemos hoy en día. Y todo esto está fundamentado en la inteligencia artificial, con ecuaciones cuánticas. ¿Cómo va? Me quedan 4 minutos y medio para 2 ejemplos. ¿Quién se ha hecho una resonancia magnética? Vale, habéis estado en una máquina cuántica. No se llama cuántica, pero es una máquina cuántica, es magnética. Le quitaron el nuclear antes de sacarla al mercado, porque si no dijeron que nadie la iba a usar. Hay una persona inteligente de marketing ahí que lo quitó. Imaginaos si las centrales nucleares no se llamaran nucleares. Tendríamos la energía resuelta.
Hace frío, está sellada, cuesta millones, no todos los hospitales la tienen, son muy complicadas. Nosotros, ¿por qué? Porque son muy sensibles. La razón por la que los ordenadores cuánticos cuesta tanto escalarlos es porque son muy sensibles. Es decir, todo lo que pasa alrededor perturba los qubits que tienen dentro. Y por eso tienen refrigeradores, para intentar mantener esos qubits controlados. Esto es una analogía, es para lo que intentáis hacer una idea. El sensor es como si intentaras escuchar una conversación al lado del motor de un avión encendido. ¿Vale? No puedes escuchar nada. Eso es lo que escucha el sensor, si no está optimizado. Por eso está en la cámara sellada en el hospital. Y por eso hace frío. Ahora, y esa es la señal que recibe el sensor. Nada, no entiendes nada. Ahora, tú le aplicas modelos de inteligencia artificial para hacer denoising, que es quitarle todos los ruidos, y te queda la señal que tú quieres leer. Nosotros teníamos el modelo en el laboratorio, genial, funcionaba, lo llevamos al hospital, ¡pum!, no escuchamos nada. Nos quedamos y empezamos a averiguar qué eran los ascensores. Se quedó el equipo toda la noche y dicen, el ascensor, pan. Le quitan el ruido del ascensor, le quitan el ruido del avión que pasa por el lado, le quitan el ruido del coche que pasa por al lado. Y ahí ya al final te quedas con el ruido del corazón, que es lo que estamos midiendo nosotros. Entonces, mirar la diferencia de tamaño de máquina. Nuestra máquina es simplemente lo que está ahí en la cajita de esa arriba, una caja de zapatos, que se puede transportar de habitación en habitación, a temperatura ambiente, no necesitamos los refrigeradores. Podemos tener una persona entrenada en 1 hora para saber utilizar la máquina, que lo importante no es solamente que la máquina funcione, sino lo que va a ver el doctor al final. Trasladamos toda la información a lo que el doctor quiere, que es el EKG, el electrocardiograma del corazón. Y eso cuesta 10 o 20 veces menos que un MCG, que es lo que hemos visto antes. Entonces, esto puede realmente llevarse a cualquier estado. Estamos hablando antes con Luis Fuster del ICFO de los sensores. Esto es una de las aplicaciones. Ahora, sumarle a esto lo que he hablado antes de simulación, en el que le metemos simulaciones de datos de electrocardiogramas para crear más datos ficticios y que son muy similares a los reales. Es decir, tenemos muchos datos a nivel mundial de electrocardiogramas, pero no tenemos casi datos de magnetocardiogramas del corazón, donde las células, cada vez que pasa corriente por las células del corazón, crea un campo magnético. De esos no hay tantos, pero podemos correlacionar y crear datos con la parte de simulación y sintética. Y esto ya te va a permitir, pero no me acuerdo el número, pero una gran parte de los casos de infarto que llegan al hospital no son detectados al principio. Con esta máquina ya estamos empezando a tener resultados en los que sí que encontramos esos casos. La semana pasada murió un jugador de Uruguay desplomado en medio del campo. Seguimos viendo esos casos. No, eso es porque no somos capaces de ver lo que realmente está pasando en el corazón. Pero está ahí. Solamente tenemos que llegar a leerlo. Entonces, acordaros. Sensores. Los sienten todo. ¿De acuerdo? Son muy, muy sensibles. Les metemos buenos modelos de inteligencia artificial y ya nos da lo que queremos leer al final. El potencial de los sensores es enorme. Este es el segundo caso. Tengo 30 segundos. Esos son camiones rusos para interceptar GPS de los aliados. Nosotros hacemos lo mismo. He cogido los rusos porque son los malos, pero Estados Unidos y Europa hacemos lo mismo. ¿Qué significa? Que en todas esas zonas rojas que veis ahí no hay GPS. ¿Qué significa? Que el año pasado más de 30.000 aviones comerciales fueron impactados por falta de GPS. Yo tengo a mí unos pilotos que me dicen ya nos entrenan a intentar aterrizar sin GPS. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado, China, Rusia, etcétera, pueden mandar un misil fuera y si quieren tirar todos los GPS que funcionan con satélite, lo pueden hacer en cualquier momento. Lo que pasa es que nos quedaremos todos ciegos. Las ballenas y los pájaros viajan con el campo magnético de la Tierra. Hay pájaros que nacen en Canadá y luego migran a Australia sin haber hecho el trayecto nunca, siempre a la misma montaña. ¿Cómo lo hacen? Saben sentir el campo magnético de la Tierra. Si ellos pueden hacerlo, nosotros podemos. La Tierra tiene un campo magnético. Pasas por encima, lo mides, creas un mapa y tienes la desviación con respecto a la posición real que tienes. Ahora voy a dar el caso específico de lo que hacemos. A ver si carga este vídeo. ¡Ay! No carga el vídeo. Bueno, si me ayudáis a hacer que cargue el vídeo de la derecha, es que esto es reciente, de hace un mes. La foto es con el Air Force, con los C-17 de los bombarderos estos, los de carga del Air Force, con el equipo de Sandbox que está trabajando ahí y comparando, en la parte de la derecha veis la parte de GPS, es el azul, INS es inercia. Inercia básicamente es de si hace 5 minutos estabas aquí y vas para allá, más o menos debes estar por aquí. Y
Magnetic Navigation, que es la navegación magnética. Entonces, en el vídeo se ve cómo cuanto más tiempo va pasando, la inercia peor posibilidad tienes de saber dónde estás, ¿no? El MagNav tiene más o menos un radio, te quedas a unos 160 metros alrededor de donde realmente está el GPS. El GPS siempre va a ser mejor, pero si no tienes GPS no tienes nada. Y es un gran problema que se está intentando resolver. Entonces, sensores... A ver... Ahora me han quitado el control. Se han enfadado conmigo. No pasa nada, que voy a ir tarde de tiempo. ¿Me dejan pasar? Aquí. Todo esto son aplicaciones de los sensores. Desde medir el cerebro, hay una empresa en Estados Unidos que mide tu sangre, el campo magnético de ciertas proteínas en tu sangre para saber qué tienes sin tener que sacarte la sangre, saber qué materiales hay debajo de la Tierra. Hay muchas aplicaciones. La salsa es la inteligencia artificial que metes detrás de los sensores. Ya acabo, que me he pasado un minuto y se van a enfadar conmigo, lo sé, Elena. Si os tenéis que quedar con una cosa, quedaros con esta imagen, ¿de acuerdo? Inteligencia artificial es mucho más que los LLMs, que los Foundational Models, que el GenAI. Hay mucho más que se puede hacer y estamos al principio de ello. Si lo juntáis con el mundo físico, el mundo de los átomos, transforma todas las industrias, desde materiales, biología, química, finanzas, todo. Espero que hayáis aprendido algo. Fantástico, Fernando.